Hola, ¿cómo están todos, gente? Acabamos de llegar a Barcelona, estamos de nuevo por acá. Vamos a conocer unas cosas nuevas, así que esperemos mostrarles todo y que les guste. Entrando a la Casa Batlló pudimos ver un espectáculo de luces y colores. Aquí se puede observar lo que Gaudí se imaginó en el momento de diseñar la casa. Es súper interesante. La Casa Batlló fue producto de la remodelación de la casa ya existente por Antonio Gaudí en 1904, la cual es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2005. Hola a todos, estamos en la Casa Batlló. Esta atracción turística queda exactamente en Paseo de Gracia y es uno de los lugares más increíbles de Barcelona. Estamos en el vestuario de la Casa Batlló. Esta área comunica todas las partes de la Casa Batlló. La Casa Batlló es reconocida por su decoración inspirada en la naturaleza, así como también elementos ficticios de cuentos de fantasía de la zona. Con la audioguía interactiva se puede escuchar una explicación de cómo cada espacio de la casa fue utilizado, así como también se pueden ver las imágenes y formas en las que se inspiró Gaudí. Por ejemplo, esta chimenea tiene forma de un champiñón o una seta. Estamos en la planta noble, o también conocido como el salón principal. Aquí se encuentran la sala, el comedor y el despacho de la familia Batlló. Aquí en las vidrieras también podemos apreciar cómo Gaudí utilizó materiales reciclados para formar mosaicos, con forma de caracoles de mar, con la técnica del trencadís. Las formas onduladas y las columnas que parecen estructuras óseas nos llamaron mucho la atención, así como también las ventanas grandes y los espacios abiertos, que fueron muy característicos de la arquitectura modernista de la época. Mira, las olas. El pasamanos de la escalera principal parece un espinazo o columna vertebral de un animal. Jardín interior que da saliendo del comedor privado de la familia Batlló. Esta zona fue hecha para que la familia pudiese descansar en las horas de la tarde. Esta zona me encantó por su valor decorativo. Las jardineras y pisos cerámicos son muy auténticos del Mediterráneo en general. Por este patio también se encuentra la zona exclusiva para los que tienen entrada Gold, que es la zona de disfraces.
aquí tienen formas de branquias de pez. Por lo que podemos ver, Gaudí se inspiró en su mayoría en el océano y en la belleza del mundo acuático. Este es el patio de las luces. Esta área es un tragaluz o una claraboya que utilizó Gaudí para que todas las zonas de la casa tengan suficiente luz y flujo de aire. Igualmente utilizó diferentes tonalidades de azulejos, siendo la más oscura la parte superior y la más clara la parte inferior, para así distribuir equitativamente la cantidad de luz natural en cada área de la casa. Esta área me hace sentir como si estuviésemos en la profundidad del mar. Los vidrios de aquí, al acercarse, también crean un efecto muy parecido al movimiento del agua, como si nos estuviéramos sumergiendo en el mar. Esta zona se llama el ático. El ático está conformado por 60 arcos de color blanco, que permiten una suficiente cantidad de luz y aire en el área. Fue utilizado como área de lavandería. Lo que pudimos apreciar de esta área es que es muy fresca y olía súper rico, como a jabón de lavandería. Saliendo del ático pudimos ver que había una escalera que desembocaba a la terraza o azotea. Aquí nos ofrecieron unos cócteles, momento único para ver una vista hermosa a toda la ciudad de Barcelona. Aquí en la azotea se puede apreciar un poco más la cruz que representa la espada de Sant Jordi y las escamas del dragón, así como las 4 chimeneas de varios colores, las cuales sirvieron como extractores de aire. La espada de Sant Jordi es esa torre que podemos ver allá arriba, de 4 puntas, que señalan los puntos cardinales. Según algunas personas que han venido aquí a la Casa Batlló, dicen que esta área se asemeja al vientre de una ballena. Otros dicen que se parece al vientre de un dragón o las costillas de un animal. ¿Y ustedes qué les parece? Por aquí podemos ver un techado de escamas, que representaría el lomo de un dragón. La decoración de Gaudí no fue creada para ser interpretada en la imaginación, sino también para ser funcional, creando así un espacio bien iluminado, con buena circulación de aire y espacios amplios que permitieran comodidad y elegancia a la Casa Batlló. Esta zona nos lleva a la tienda de la Casa Batlló. Fue decorada por el japonés Kengo Kuma. Esta última parte es el Gaudí Cube por Refik Anadol.
El show audiovisual de la Casa Batlló estuvo bastante chévere, la verdad que estuvo bien paja. Creo que duró aproximadamente como 15 minutos, pero todo el momento uno está recontra concentrado en lo que está pasando. De todas maneras, quédense hasta el final. La entrada a la atracción incluye el acceso a todas las habitaciones que hemos visitado, menos a la zona de disfraces. Y también incluye la tablet de realidad virtual. Les súper recomendamos la Casa Batlló, no dejen de venir. Recuerden que el horario de la atracción es de 9 de la mañana a 8 de la noche, todos los días del año. No dejen de venir, que es una experiencia inolvidable de aquí de Barcelona. Según lo que pudimos leer en la página de la Casa Batlló, es que la fachada relata la leyenda de Sant Jordi, patrón de Cataluña. La leyenda cuenta que Sant Jordi mató un dragón con una espada, logrando así salvar la vida de la princesa y de todo su pueblo. Algunas personas dicen que la fachada de la Casa Batlló se asemeja a un esqueleto con piel de escamas. Otras dicen que se asemeja a un dragón. ¿Y a ustedes qué les parece la Casa Batlló? I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew that we'd end up. You took it. Estamos en Paseo de Gracia. En el año 1900, esta avenida fue la más importante de toda Barcelona. Bueno, aquí en Paseo de Gracia encontramos la tienda Lego. Es un juguete que me trae bastante nostalgia. Es interesante ver todas las obras inspiradas en obras de arte españolas, arquitectura, que se pueden ver aquí en esta tienda de Lego. Por aquí tenemos la Sagrada Familia. Paseo de Gracia es la calle más ostentosa de la arquitectura catalana y el sitio comercial de Barcelona. Aquí vivía la burguesía y estaban los mejores teatros, cines y restaurantes de la ciudad. Por aquí podemos apreciar La Pedrera. Este edificio es bastante conocido, también es llamado la Casa Milà. La Casa Milà está abierta de lunes a domingo de 9 am a 8:30 de la noche. Y la entrada general cuesta 25 €, la cual incluye la audioguía gratis. En esta oportunidad no pudimos conocerla, pero estamos seguros que vamos a regresar. Sabemos por el Instagram que aquí en la Casa Milà hay shows de música en vivo y por la noche se ven súper prometedores. Si alguno de ustedes pudo ir, cuéntenos qué tal les pareció. Aquí encuentran tiendas de todo tipo, de marcas reconocidas, muchos restaurantes y tiene un ambiente muy agradable. Llegamos a Tapatapa, aquí hemos pedido un caneló y unas croquetas. También hemos pedido unos calamares fritos que están muy buenos. Bueno, Tapatapa ya hemos ido varias veces y la verdad que nunca nos ha decepcionado. Acá comemos bien, los precios son justos y la comida está rica. Tapatapa está bien ubicado y es fácil de encontrar, así que dense una vuelta. Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago. La verdad que todo estuvo muy delicioso. Bueno, qué rica comida, acabamos de terminar. Hemos salido en la noche y nos hemos llevado la sorpresa que justo había un juego de luces sobre la fachada de la Casa Batlló, así que logramos capturar algunas tomas y
nada, está recontra chévere. mí se hace acabo. Y bueno, nosotros nadie nos auspicia, pero algo que sí nos ha salvado en varias oportunidades cuando todo está cerrado es el famoso McDonald's. Acá en España, como en muchos lugares del mundo, tienen un menú o unas recetas típicas, así que acá tenemos todo con queso de cabra. Bueno, mi hamburguesa de queso de cabra está buenísima, supuestamente parte de la colección de Dani García, y acá te venden cerveza, así que nada, aquí lo dejamos. Mientras rodea, nada me rompe, no, nada me rompe.